las cualidades y las partes frágiles de ambos equipos a quienes pueden enfrentar cuando viene la primera oportunidad para el equipo mexicano y la está fallando frente al marco. Estaba llegando con claridad, donde incluso Lalo Aguirre se despachó con 7 anotaciones. Buen balón ahí, precisamente para Aguirre. Sale el guardameta, Aguirre, toca Aguirre, el primero para México. Gol del equipo tricolor. Francisco Córdoba junto a Chava Reyes, quien le pega la pelota, jugada prefabricada, el balón, la oportunidad de Irizar, parece que ya hay posición adelantada. Esto ya no cuenta cuando son 32 minutos de la primera parte. El marcador no se puede mover, sigue 1-0 a favor del equipo mexicano. Clasificación. Así es que está la gran oportunidad para el equipo haitiano, el disparo, engaña al portero, gol de Haití. Lamuz le está dando el tanto de la igualada al conjunto caribeño a los 35 minutos de esta primera parte. Le van a quedar al equipo tricolor en estos juegos centroamericanos de no conseguir irse arriba al marcador, cuando en estos momentos Héctor Martínez está determinando el final de esta primera mitad, porque el balón que es rechazado, pero lo tiene ya Chava Reyes. Servicio completamente solo, Lalo Aguirre, el disparo que se va a un costado. Parecía para algo más esta jugada, la prendió de aire, bonito le pegó de Diego Lainez, el balón filtrado. Y en la media vuelta, el disparo de Lalo Aguirre se fue por encima de la cabaña de Duverger. Y ojalá que se mantenga esta tónica con la comunicación entre Lainez y Aguirre, que le marca. El jugador mexicano Chava Reyes es el que se tropieza. Perdón, pero ahí está metiendo la pierna izquierda para bloquear el camino. Ese es el momento en el que bloquea el camino del atacante del equipo tricolor. Desde mi punto de